Hola, buenas noches a todos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo miércoles lleno de resultados, lleno de bendiciones, lleno de cumplimientos en el Señor. Esta noche vamos a compartir la última parte de un tema que hemos venido desarrollando desde la semana pasada, relacionado con cómo aprovechar mejor el tiempo en estos momentos en los que estamos pasando por algunas medidas de confinamiento, de distanciamiento social, de estar en nuestras casas. Y para eso, antes de iniciar con la palabra, vamos a orar un momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por esta noche, por el privilegio que me da, Señor, de poder compartir con mis hermanos esta enseñanza, Señor, de poder compartir tu palabra. Gracias por el privilegio de que ellos abran su espacio, Señor, para mí. Y te pido, Padre, que a todos nos ayudes por tu Espíritu Santo, Señor, para poder entender y poner por obra tu palabra, que tu palabra quede sellada en nuestros corazones, Señor. Danos ojos para ver, danos oídos para oír y un corazón entendido para entender tu palabra y saber lo que tú esperas de cada uno de nosotros en este tiempo, Señor. Padre, te pido que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, Señor, en mí para ayudarme a ser como pluma de escribiente, Señor, para que tu Espíritu Santo escriba esta palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos y que tu unción esté con cada uno de nosotros, Señor, para enseñarnos lo que el Espíritu quiere hablarnos en este tiempo a nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, para iniciar con la exposición del tema del día de hoy, las partes que nos faltan sobre este tema, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto los días anteriores. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos manda, aunque no sea así un mandato tajante, pero es un mandato, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, la palabra de Dios nos dice: examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Por qué razón? Esto tiene que ver con un propósito de Dios para nuestras vidas. En Proverbios capítulo 4, versículo 18, la palabra de Dios dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, Dios quiere llevar nuestra vida en aumento. También Jeremías 29:11 dice que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Y en Juan 10:10 también encontramos que la palabra nos enseña que Jesús vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero en que nuestra vida vaya en aumento, en que se cumplan los planes de Dios para nosotros y en que tengamos esa vida abundante, eso no lo hace Dios solo. Lo hace juntamente con nosotros. La palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 y en 2 Corintios capítulo 6 versículo 1 que somos colaboradores de Dios. Y eso implica que nosotros necesitamos hacer algunas cosas. Y algunas de las cosas que necesitamos hacer es precisamente esta de examinarlo todo y retener lo bueno. Obviamente es examinar todo lo que sucede en nuestras vidas y con nosotros mismos y retener lo bueno, desechar lo malo para superarlo. El Salmo 119:59 nos enseña: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. O sea, también habla de considerar nuestros caminos. Y Efesios 5:16 nos dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. O sea, si juntamos todo esto, es importante que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Pues mire, en una prueba como la que estamos pasando, en una crisis que a todos de alguna manera nos está afectando, ya sea porque tenemos que estar encerrados o porque tenemos el temor de la enfermedad o se han disminuido nuestros ingresos o hemos perdido nuestro empleo o cualquier cosa así, a todos nos está afectando de alguna manera, y si no a nosotros, pues también a la gente cercana a nosotros, y eso termina afectándonos. O sea,
estamos en una prueba, en una crisis, en una tormenta, en un problema. Y resulta que esto es como una casa. Cuando hay un temblor, que es una crisis, un problema para una casa, lo exterior, el repello, se cae y salen a luz los cimientos. En esta situación también está manifestándose eso. Lo externo se nos está cayendo y eso está sacando a luz los cimientos. Y entonces necesitamos aprovechar este tiempo para examinarnos a nosotros mismos, de tal manera que salgamos de este tiempo no a una normalidad igual a la anterior, sino a una nueva normalidad, a una normalidad que sea de bendición, que nos lleve al cumplimiento de esos planes de bien que Dios tiene para nosotros, para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento y para también vivir esa vida abundante que Jesús tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos hacer? Entonces, para examinarnos, lo primero que necesitamos es respondernos por lo menos 5 preguntas que se refieren a nosotros mismos. La primera es, ¿quién soy en verdad? Una cosa es lo que yo digo que soy y otra cosa es quién realmente soy. Entonces, lo que yo creo, pienso y digo que soy es realmente, se manifiesta realmente en lo que estoy haciendo. Por ejemplo, yo puedo decir que soy hijo de Dios, pero estoy viviendo como corresponde vivir a un hijo de Dios. Puedo decir que soy justo, que soy santo, pero mi vida corresponde a esas 2 calificaciones. Estoy tratando de llegar a ser como un santo, como un justo en la mayoría de mis acciones. Voy superando eso cada vez. Esa es la primera pregunta en lo personal. La segunda pregunta es ¿de dónde vengo? Si yo soy terrenal, pues obviamente voy a buscar lo terrenal. Pero si mi origen, como dice la palabra, está en el cielo, entonces voy a buscar las cosas del cielo. Voy a buscar las cosas de Dios, las cosas eternas. Y la tercera pregunta es ¿para qué estoy aquí? Mire, la vida es más allá que luchar por la subsistencia, por pasar cada día lo mejor que se puede, por trabajar y generar ingresos, mantener una familia, ir a la iglesia. Hay un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ¿cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que usted y yo andemos en ellas? Eso habla de nuestro propósito en la tierra. ¿Para qué estamos aquí? La siguiente pregunta que necesitamos hacernos es, si ya sé mi propósito, ya sé mi origen, ya sé quién soy yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en el aquí y ahora? La palabra de Dios nos dice que lo que tengamos a mano hacer, lo hagamos. Y entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Estoy haciendo todo lo que podría hacer o no? Y si no, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo mejorar al respecto? Y la cuarta pregunta o la quinta pregunta general es, ¿a dónde voy? Para mí la vida se termina cuando muero o realmente la vida continúa en la eternidad. Entonces, si la vida continúa en la eternidad, necesito enfocar mi visión, enfocar mi vista, enfocar mis metas, enfocar mi perspectiva hacia ese futuro que quiero lograr. Y eso la palabra de Dios también nos lo enseña de una manera muy no sutil, pero quizá no tan clara como quisiéramos, pero que es importante que la consideremos. La palabra de Dios dice que en la casa del Padre hay muchas moradas. Entonces la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿en cuál morada quiero vivir? ¿Cuál es mi meta de alcanzar? Porque obviamente hay una morada para los siervos, una para los creyentes, otra para los siervos, otra para los discípulos, otra para los amigos, otra para los hijos y otra para la novia, por lo menos, ¿no? O sea, ¿en cuál quiero estar? ¿Dónde quiero pasar mi eternidad? ¿En cuál de esas, por lo menos 6 moradas quiero pasar?
la eternidad. Entonces eso va a determinar también qué hago aquí en la tierra para alcanzar una de esas moradas. Ya una vez que he resuelto esas 5 preguntas o que tengo claridad en esas 5 preguntas que se refieren a mi persona, entonces ya puedo pasar a otras áreas de mi vida. Hemos dividido este estudio en 7 áreas, la vida la hemos dividido para este estudio en 7 áreas: nuestra relación con Dios, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra administración de los recursos, nuestro involucramiento en la iglesia, nuestra relación con los demás. El miércoles de la semana pasada hablamos de nuestra relación con Dios. El viernes de la semana pasada. El miércoles de la semana pasada hablamos de nuestra relación con Dios. El lunes hablamos de nuestro matrimonio y el viernes de nuestro matrimonio, y el lunes de esta semana hablamos de nuestra familia y de nuestro trabajo. Hoy vamos a tocar otras 3 áreas que es importante que consideremos, porque esas 3 áreas también tienen influencia en que nosotros podamos alcanzar esa vida en abundancia que Jesús tiene para nosotros. Por cierto, un pequeño paréntesis: si usted se perdió las enseñanzas pasadas, puede buscarlas en los días respectivos, el video en esta misma página, o bien ir a nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, y ahí encontrará en el área de edificación las 3 enseñanzas previas. Cerramos el paréntesis y entonces ahora entremos a considerar las 3 áreas de nuestra vida que nos falta considerar para examinarnos y retener lo bueno y obviamente superar lo malo. La primera de esas áreas que vamos a tocar hoy, que es la 5ª en nuestra división que hicimos, es nuestra administración de los recursos. Y esto tiene que ver no solamente con el dinero. Tenemos habilidades, capacidades, dones, talentos, tenemos bienes materiales, tenemos dones espirituales, tenemos también talentos que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con eso que Dios nos ha dado? ¿Estoy distribuyendo el uso de mis recursos sabiamente, de acuerdo a las prioridades de Dios y de la vida, o lo estoy haciendo de acuerdo a mi propio criterio? Recordemos que la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Entonces, si Dios me dio, dice la palabra también, que nada nos es dado que no nos sea dado del cielo. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo 18 que lo que de gracia hemos recibido, lo demos de gracia. O sea, todo lo que Dios nos ha dado es también no solo para nuestro uso personal, sino también para bendecir a otros a través de ello. ¿Cómo estamos distribuyendo esos bienes, talentos, habilidades, capacidades, dones, dinero de acuerdo al plan de Dios o de acuerdo a nuestro propio criterio? La segunda pregunta que habría que hacernos en este sentido es si estoy usando mis recursos en lo que le agrada a Dios o solo en lo que me agrada a mí. Obviamente Dios nos da algunas prioridades en el uso de los recursos. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que demos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias. Luego nos dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso, y eso implica alimentación, implica casa, implica ropa y zapatos y todo. ¿Estamos priorizando esos gastos en nuestra vida o eso lo estamos dejando al final y gastando en otras cosas que no son necesarias, como diversiones inútiles o excesivas, o estamos gastando el dinero en algunas cosas que ejercen control sobre nosotros en lugar que sea Dios el que controle nuestras vidas, etcétera? Entonces necesitamos hacernos esa pregunta para superar. ¿Por qué razón? Porque en la medida en la que nosotros cumplimos con el propósito de Dios para los bienes que Dios nos ha dado, para todas las riquezas, la multiforme gracia y la multiforme riqueza de Dios que abarca todos los aspectos de nuestra vida, para que podamos recibir más. La palabra de Dios dice que Él desea enriquecernos en todas las cosas para toda liberalidad, no para desperdiciarlas, sino o malgastarlas, sino para toda liberalidad, para que tengamos mucho más que dar a otros y de esa forma Dios sea glorificado.
La sexta área que necesitamos examinarnos es cuál es nuestra relación con el cuerpo de Cristo, con la iglesia local y con la iglesia en general. Y la primera pregunta que necesito responderme en ese sentido es: ¿estoy siendo parte activa de la vida de mi congregación o solo una parte pasiva, asistente? No es lo mismo asistir que involucrarse. Entonces la pregunta es: ¿estoy involucrado? El propósito de Dios es que estemos involucrados. En 1 Corintios capítulo 12, la palabra de Dios dice que Él puso en el cuerpo a cada uno en particular y le dio dones. ¿Para qué? Para que sean de provecho para todo el cuerpo. Así como el ojo pues no le puede decir a la pierna o al oído no te necesito, así un brazo o cualquier otro miembro del cuerpo no le puede decir al resto no te necesito o no participo. Cuando no participa un órgano del cuerpo en la vida del cuerpo, el cuerpo se debilita, número uno. Y número dos, significa que ese órgano está enfermo. Entonces, todo órgano, todo miembro del cuerpo está diseñado para tener una actividad, para ser activo, no pasivo. Entonces yo me debo preguntar qué tan activo estoy siendo en la vida del cuerpo de Cristo, comenzando por mi congregación local. La segunda pregunta dirigida a esto es: ¿estoy dando mi mejor participación en la vida de la congregación o solo estoy cumpliendo con lo mínimo? Tercera pregunta: ¿estoy siendo ofertante o demandante? O sea, ¿con qué actitud voy a congregarme? ¿Voy a congregarme esperando recibir algo de Dios o voy a congregarme esperando darle algo de Dios? Una cosa que he observado muy continuamente en las congregaciones es, por ejemplo, la actitud relacionada con la alabanza. Cuando la alabanza comienza, la iglesia generalmente está en un nivel muy bajo de congregantes. Sin embargo, cuando ya va a llegar la hora de la palabra, la congregación se llena. ¿Eso qué significa? Significa que la gente la palabra es lo que me bendice a mí, pero la alabanza es lo que yo le doy a Dios. Entonces, si yo no estoy participando en la alabanza, por ejemplo, lo más seguro es que estoy siendo demandante en lugar de ofertante. Dios espera nuestra alabanza. De hecho, en mi opinión, la alabanza debería ser lo último de nuestros servicios. Lo primero debería ser la palabra y lo segundo la alabanza. Aunque la alabanza, sí es cierto, prepara nuestros corazones para ser más receptivos a la palabra, pero la alabanza la aprovecha muy poca gente. Entonces deberíamos cambiar nuestra actitud. Necesitamos cambiar a ver si estoy siendo ofertante o demandante, si solo quiero para adentro o estoy dispuesto a dar. También otra forma en que se manifiesta el ser ofertante o demandante es que estoy siendo parte del señalamiento de los problemas o de la solución de los problemas. La gente que es nada más demandante, lo que siempre va a estar enfocado es en los problemas, pero no va a hacer nada para la solución de los problemas. Yo siempre he pensado que si Dios me permite ver un problema, es porque Dios está esperando que yo sea parte de la solución del problema. No que cabecee el problema o que le haga el pase a alguien más, sino que yo me involucre activamente en la solución de ese problema. Entonces, si Dios nos permite ver algo, es porque Él quiere que seamos parte de la solución. Entonces, ¿estoy siendo yo parte de la solución de los problemas en mi cuerpo local o estoy siendo parte del problema porque solo señalo, critico, pero no hago nada al respecto? La otra pregunta que me puedo hacer en relación con mi involucramiento respecto al cuerpo de Cristo y principalmente el cuerpo local es si estoy respondiendo adecuadamente a las responsabilidades de servicio y de aportación de recursos económicos, materiales y personales y tiempo a mi congregación. Hay mucha gente que dice hagamos esto, pero no aporta ni el más mínimo de los recursos para hacerlo. Y no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de dinero, de involucramiento, de participación, de dar su tiempo para eso.
El ser parte de una congregación local no es solamente llegar y recibir palabra y chao, nos vemos. Eso implica también una responsabilidad, la responsabilidad de ser parte activa con todas las áreas de mi vida en la vida de esa congregación local. Con esto pues ya hay algunas preguntas que podemos comenzar a respondernos para saber cómo, para examinarnos a nosotros mismos, y en esto quiero ser fundamental en algo. Es bien importante que esto lo hagamos con la dirección y la ayuda del Espíritu Santo. Es muy importante. El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar y nos va a guiar a toda verdad. Mire, nosotros a veces cuando se trata de examinarnos a nosotros mismos, y es importante examinarnos a nosotros mismos porque la Biblia dice que si nos examinamos no vamos a ser condenados con el mundo. Entonces es importante que nos examinemos. Pero lo importante en esta tarea es contar con la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es el que conoce toda la verdad. Usted y yo, cuando nos examinamos, muchas veces lo hacemos con demasiada benevolencia, autojustificación, excusas, etc. En cambio, el Espíritu Santo, si lo hacemos, si le pedimos al Espíritu Santo que escudriñe nuestros corazones y nos muestre la verdad, Él lo va a hacer. Él nos va a hablar directamente de aquellas cosas que necesitamos superar, que necesitamos mejorar, que necesitamos cambiar. Y todo esto es en función de nuestra bendición. Mire, cuando el Señor nos corrige en algo, no nos está corrigiendo por algo malo. Cuando el Señor nos corrige en algo, no nos está corrigiendo por gusto, nos está corrigiendo porque nos quiere bendecir. El Padre que ama a sus hijos los bendice. La corrección de Dios es una corrección para reorientarnos nuestras vidas y volver a sus testimonios, que es donde está realmente la bendición de vida abundante, todas las bendiciones que Él ya compró para nosotros en la cruz del Calvario. O sea, el examinarnos todos no es para bendición de Dios. El examinar todas las áreas de nuestra vida es para bendición de nosotros mismos. Así que no debemos rehuir esa tarea y mucho menos rehuir hacerla con la dirección del Espíritu Santo. Muy bien, la última área que necesitamos examinarnos es el área de nuestra relación con los demás. ¿Estoy amando a los demás como a mí mismo? ¿Estoy dando a los demás lo mejor de mí mismo o solo estoy dando lo mínimo? Esa es una pregunta. Otra segunda pregunta es, ¿estaré siendo un ciudadano responsable con mi comunidad, con mi municipio, con mi país? Es decir, estoy cumpliendo con mis responsabilidades como ciudadano, por ejemplo, de orar por las autoridades, de contribuir con mis impuestos y mis arbitrios, de votar cuando es el momento de votar. Estoy involucrándome en esfuerzos por mejorar mi comunidad o no. Todas esas cosas, la palabra de Dios dice que necesitamos hacerlas. No podemos vivir una vida indiferente frente a la comunidad. Usted y yo somos sal, usted y yo somos luz para esa comunidad, y eso implica también el involucramiento para mejorar la comunidad, para mejorar y eso nos conviene también a cada uno de nosotros, porque mejorando nuestra comunidad mejora nuestro entorno, nuestra calidad de vida. Entonces, estoy haciendo mi mejor esfuerzo en involucrarme en la vida de mi comunidad sin sacrificar obviamente las otras áreas de mi vida. Pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo en esa dirección, en ese sentido de involucrarme en el mejoramiento de la vida de mi comunidad. La segunda, estoy cuidando y labrando esas áreas restantes del jardín que Dios me dio. Recordemos una cosa, cuando Dios crea a Adán y a Eva, dice la palabra que Dios hizo toda la tierra, hizo todos los animales, todos los árboles, toda la vegetación, etcétera, etcétera. Pero para Adán hizo un jardín y lo puso ahí. Usted y yo
también recibimos un jardín, no toda la tierra, pero sí un jardín, y ese jardín es nuestro entorno, tanto de cosas, que tanto material como de personas. Y el encargo que Dios le da a Adán al respecto es cuida y labra. ¿Y qué quiere decir cuidar? Es darle mantenimiento, y labrar es desarrollar. Entonces, lo que yo estoy haciendo, comenzando por mí mismo, me estoy cuidando y desarrollando. Estoy accionando para cuidar y desarrollar a las personas a mi alrededor. Estoy cuidando y desarrollando el entorno material que Dios me ha dado. Son preguntas que necesito responderme a la luz de la palabra de Dios. No importa el nivel espiritual que cada uno de nosotros pueda tener, pero sí necesitamos comenzar a examinar esas áreas de nuestra vida para prepararnos a lo mejor que viene. La normalidad anterior no vamos a regresar a ella muy difícilmente, o por lo menos en un buen tiempo. La nueva normalidad a la que vamos a entrar demanda de nosotros que estemos preparados, y este es un tiempo que Dios permitió para prepararnos para esa nueva normalidad, para salir a esa nueva normalidad de una mejor manera posible. Finalmente, quiero terminar este estudio animándolo a que también aprovechemos el tiempo para no solo examinarnos y mejorar esos aspectos que encontremos que podemos mejorar en cada una de esas áreas de nuestra vida, sino que también usemos nuestro tiempo desarrollando unas nuevas habilidades. Busquemos, si tenemos mucho tiempo libre, principalmente aquellas personas de la tercera edad o personas que tienen algún nivel de riesgo en relación con esta situación, entonces pasamos mucho tiempo en nuestras casas y necesitamos invertir ese tiempo de una manera positiva para no deprimirnos, para no estar pendientes de las malas noticias y que eso nos traiga frustración, inseguridad, decepción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos, o es bueno involucrarnos en el desarrollo de nuevas habilidades. Por ejemplo, cómo escribir un libro, o iniciarse en la pintura, o recuperar algunas habilidades o actividades que hacíamos cuando éramos jóvenes. Por ejemplo, yo pintaba y también escribía en aquel tiempo, y he estado tratando de recuperar esas habilidades, leer buenos libros, oír buena música, salir a caminar, ver buenas películas. Mire, estamos privados como medida de seguridad. Es bueno que el distanciamiento social, pero eso no implica que el distanciamiento social nos lleve a no hacer ejercicio. Una de las cosas importantes que necesitamos hacer es un buen ejercicio, darnos el sol unos 20 minutos al día, 30 minutos, caminar, correr o hacer algún ejercicio para evitar el entumecimiento de los músculos. Y además, tanto el sol como el ejercicio generan una activación del sistema inmunológico que nos permite hacer frente de una mejor manera a esta enfermedad. También podemos ver buenas películas. Necesitamos evitar los noticieros y noticias sobre el COVID y el gobierno, políticas y económicas. Generalmente esas son malas noticias, nos van a estresar, nos van a angustiar, nos van a generar temor, y de esas cosas debemos huir, porque todo el estrés, el temor y todo eso lo que hace es que debilita nuestro sistema inmunológico. Entonces necesitamos buscar nuevas habilidades. Por ejemplo, en mi caso, yo soy soltero, y resulta que antes yo pagaba por algunos servicios de la casa. Últimamente pues la gente ya no vino, y entonces descubrí nuevas habilidades. Ahora estoy haciendo trabajo de jardinería, hago el trabajo de limpieza y de cocina en mi casa,
y eso me ha generado no solo, me ha generado muchas satisfacciones, sino que además me ha evidenciado nuevas habilidades que yo no entendía, no conocía. Yo nunca le puse una mano a un jardín, por ejemplo, y ahora pues hasta hice mi huerto, ¿cómo se llama? Casero, con algunas plantitas ahí, y es bonito, es estimulante, no solo invertir mi tiempo en eso, sino que además es estimulante el hecho de ir viendo crecer esas cosas. Antes tenía una persona que me hacía la limpieza y desapareció, entonces la comencé a hacer yo y me comencé a dar cuenta de que la persona que me hacía la limpieza no me la hacía tan bien como yo pensaba, y entonces ahora pues bueno, tomo mi tiempo y lo hago yo, y eso me está ayudando muchísimo a desarrollar nuevas habilidades, lo mismo la cocina. Así, así que una buena manera de aprovechar el tiempo es desarrollar nuevas habilidades, nuevas actividades, de tal manera que nos estimulen, de tal manera que podamos ir cada día desarrollando nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras capacidades que Dios nos dio para ponerlas también a la orden de los demás. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Le repito, si esto ha sido de bendición a su vida, por favor compártalo con sus contactos en las redes sociales. Si usted quiere ver las partes anteriores y completar el panorama de esta enseñanza, puede revisar en las publicaciones anteriores en nuestra página. Aunque esto es un poco más complicado, o puede ir directamente a nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi y suscribirse en nuestro canal, y ahí están todas estas enseñanzas y muchas más, estas específicamente en el área de edificación, pero ahí hay muchas más enseñanzas para edificar su vida. Así que los invitamos a examinarlo todo, retener lo bueno y mejorar lo que no esté bien. Y les quiero agradecer por el privilegio que me han dado de poder compartir con ustedes esta enseñanza en esta noche. Por favor, seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, que la palabra venga y nos edifique, nos construya, nos levante más en el proceso de la madurez y del crecimiento cristiano. Quiero, antes de despedirme, orar por cada uno de ustedes para bendecir sus vidas y obviamente también por mí, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos has dado de compartir esta enseñanza, Señor, y de recibir de tu Espíritu esta enseñanza, Padre, para edificar nuestras vidas, para ir a otro nivel en madurez, en entendimiento, Señor. Te pedimos que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te pido, Padre, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que han escuchado esta enseñanza, Padre, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando al enfermo, guardándolo de todo mal, que ninguna plaga toque su morada. También te pedimos, mi Dios todopoderoso, que tú restaures sus corazones en aquellas áreas de dolor que todavía necesiten ser llenadas por el bálsamo de tu Espíritu Santo. Te pedimos también, Padre, que tú libertes al que está cautivo, saques de la cárcel al que todavía esté preso en alguna cuestión carnal, Señor. Que tú, Padre, fortalezcas al que está debilitado, levantes al que está caído, Señor. Que también, mi Dios todopoderoso, suplas cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y, Señor, danos a cada uno de nosotros cada día más hambre y sed de ti. Te lo pedimos, Padre, en el bendito y maravilloso nombre de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por la vida de cada uno de nosotros y por lo que has permitido, Señor, en este tiempo. Y, Padre, a cada uno danos un sueño reparador, Señor, que mañana amanezcamos con nuevas energías, dispuestos a ser productivos, a buscar los cumplimientos tuyos para con nosotros, Señor, y que tú bendigas toda obra de nuestras manos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, un abrazo para todos, y los esperamos en nuestra próxima transmisión el día de mañana a las 8 de la noche.
El Señor les bendiga. Un abrazo para todos y para sus familias. Que estén bien y el Señor los guarde.